Bueno, vamos entonces ahora a ver cómo hallar las asíntotas horizontales de una función. Entonces, la recta, horizontal. Entonces recuerden que las rectas horizontales son de la forma y igual a un valor constante. En este caso lo voy a llamar L. Entonces, la recta horizontal y igual L es una asíntota horizontal de la función y igual f de x sí, y entonces ¿qué debe cumplir? El siguiente límite. El límite cuando x tiende a infinito, ya sea a más infinito o a menos infinito o a los dos, ¿no? Cualquiera de ellos, de f de x me debe dar exactamente ese número L. Entonces, el valor de este límite es el que me representa una asíntota horizontal. Eso lo habíamos visto en el video anterior, ¿no? Por ejemplo, para esta función, noten que aquí la función 1 sobre x, el valor del límite me dio 0. Por lo tanto, esta recta, que sería la recta y igual 0, que es el eje x, es una asíntota horizontal para esto. Y recuerden que las asíntotas verticales es que el límite, cuando tiende a dicho valor, me da infinito o menos infinito. Y por lo tanto, la recta x igual a 0 es una asíntota vertical. Muy bien, entonces teniendo en cuenta esta definición de asíntotas, vamos a calcular las asíntotas para las siguientes funciones. Entonces, como ejemplo, la función f de x igual a x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más 1 tiene una asíntota horizontal, cuya ecuación es y igual a 1. ¿Por qué razón? Entonces, ¿cómo puedo verificar que y igual a 1 es una asíntota horizontal de esta función? Lo que tengo que hacer es calcular el límite. El límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado menos 1 sobre x cuadrado más 1. Entonces, ¿esto qué me queda? Límite cuando x tiende a infinito de... ¿Cómo resuelvo este límite? Recuerden que es factorizar la mayor potencia, x cuadrado, entonces me queda 1 menos 1 sobre x cuadrado sobre, y abajo también factorizo x cuadrado y me queda 1 más 1 sobre x cuadrado. Y este límite me quedaría el límite cuando x tiende a infinito de, aquí puedo eliminar este x cuadrado y acá me queda 1 menos 1 sobre x cuadrado sobre 1 más 1 sobre x cuadrado. Sabemos que este límite, evaluándolo acá, me da 0, estos dos me dan 0, y por lo tanto el resultado me queda 1 menos 0 sobre 1 más 0, cuyo resultado es 1, y por lo tanto y igual a 1 es una asíntota horizontal de dicha función. Podemos verificarlo esto con GeoGebra, realizando el gráfico
tanto de la función como de la asíntota. Entonces, si graficamos la función x al cuadrado menos 1 dividida entre x al cuadrado más 1. Entonces noten que esta función, sus puntos de corte con los ejes x es en menos 1 y en 1, el punto de corte con el eje y es en menos 1 y tiene una asíntota horizontal y igual a 1, como pueden observarla en esta gráfica. Entonces aquí podemos observar que a medida que x crece hacia más infinito, la función se va acercando a la recta y cuando decrece a menos infinito, también se acerca a la recta. Eso significa que el límite cuando x tiende a infinito de la función es igual a 1, al valor de la recta horizontal, y igual a 1. Vamos entonces a calcular ahora las asíntotas horizontales para esta función. 1 sobre 3 menos e a la menos x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calculamos el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 3 menos e a la menos x. Entonces, ¿esto qué me daría? Analicemos primero que todo el límite, porque como lo tengo aquí un 1 que es constante, el 3 es constante, entonces solo sería importante analizar este límite por separado. Entonces, analicemos cuánto me da este límite. O voy a hacerlo acá. Límite cuando x tiende a infinito de e a la menos x. Entonces, por propiedades de potenciación, esto es 1 sobre e a la x. Y aquí tengo una constante elevado a infinito. Una constante elevado a infinito es infinito. Y 1 sobre infinito, el resultado es 0. Por lo tanto, este límite sabemos que da 0. Entonces, si este límite da 0, entonces sabemos que el resultado nos da 1 sobre 3 menos 0, es decir, 1/3. Por lo tanto, f de x igual a 1 sobre 3 menos e a la menos x tiene una asíntota horizontal cuya ecuación es y igual a 1/3. Vamos a verificarlo en GeoGebra. Entonces, si yo realizo el gráfico de la función que es 1 sobre 3 menos e elevado a la menos x y gráfico la asíntota horizontal y igual a 1/3, puedo verificarlo. Voy a cambiarle el color. Vamos a colocarle un color verde. Entonces puedo observar aquí que efectivamente esta función tiene una asíntota horizontal en y igual a 1/3. Bueno, calculemos entonces ahora la asíntota horizontal para esta función. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular el límite cuando x tiende a infinito de 3x menos 1 sobre x al cuadrado menos x menos 2. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es
factorizar la mayor potencia, tanto arriba como abajo. Arriba la mayor potencia es x y me quedaría 3 menos 1 sobre x, el factor común. Y abajo saco factor común x cuadrado y me quedaría 1. X sobre x cuadrado es 1 sobre x y 2 sobre x cuadrado me quedaría 2 sobre x cuadrado. Aquí podemos simplificar esta con esta y me quedaría 1 sobre x. Y lo que voy a hacer es separar en dos límites. El límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x, que es lo que acabé de simplificar en color verde, multiplicado por el límite cuando x tiende a infinito de 3 menos 1 sobre x sobre 1 menos 1 sobre x menos 2 sobre x cuadrado. Entonces vamos a calcular esos límites. Entonces este primer límite que tengo aquí, este primer límite, sabemos que da 0. Entonces me quedaría 0 multiplicado por, y vamos a calcular el otro límite. El otro límite sabemos que esto me da 0, esto me da 0 y esto me da 0. Entonces me quedaría 3 menos 0 sobre 1 menos 0 menos 0. Entonces queda multiplicado. Entonces el resultado me quedó 0 multiplicado por 3. Y 0 multiplicado por 3, el resultado me da 0. Luego este límite es 0. Por lo tanto, podemos concluir que la función 3x menos 1 sobre x al cuadrado menos x menos 2 tiene una asíntota horizontal, que es la ecuación y igual 0. Que esa ecuación y igual 0 es simplemente el eje X, ¿no? Muy bien, entonces ahora ya tenemos entonces la asíntota horizontal que es y igual 0, una asíntota horizontal. Calculemos con lo que vimos en los videos anteriores las asíntotas verticales para esta función. Y teniendo asíntotas horizontales y asíntotas verticales, realicemos un bosquejo del gráfico de esta función. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces, ahora calculamos las asíntotas verticales de la función 3x menos 1 sobre x al cuadrado menos x menos 2 para realizar su gráfico. Muy bien. Entonces recuerden que las asíntotas verticales lo que debemos hacer es resolver la ecuación el denominador igualado a 0. Entonces para ello resolvemos ¿qué ecuación tenemos que resolver? X al cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Vamos a resolver esa ecuación. Entonces, ¿cómo resolvemos esa ecuación? Factorizando. Factorizamos x menos por menos más igualado a 0. Dos números que sumados den menos 1 y multiplicados den menos 2. Menos 2 más 1. Por lo tanto, tenemos que x menos 2 es igual a 0 o x más 1
es igual a 0. De donde concluimos que x vale 2 o que x vale menos 1. Entonces tenemos dos valores para x. El valor 2 y el valor menos 1. Vamos a mirar que estos valores van a ser asíntotas verticales para la función. Entonces empezamos primero con x igual menos 1, calculando el límite cuando x tiende a menos 1 de la función. La función es 3x menos 1 sobre x cuadrado menos x menos 2. Entonces, este límite me quedaría límite cuando x tiende a menos 1 de 3x menos 1 sobre, y este lo factorizo y me queda x menos 2 sobre x más 1. En este factor x más 1 es donde está la división entre 0. Por lo tanto, voy a dividirlo en dos límites. Límite cuando x tiende a menos 1 de 1 sobre x más 1 por el límite cuando x tiende a menos 1 de 3x menos 1 sobre x menos 2. Ahora, para este primer límite que tengo aquí, voy a hacer una sustitución. ¿Qué sustitución voy a hacer? La voy a hacer acá. T igual a x más 1. Y sabemos que cuando x tiende a menos 1, t tiende a 0. Reemplazando x por menos 1, t me da 0. Entonces, si yo hago esta sustitución aquí, entonces, ¿qué me queda? Entonces me quedaría límite, en lugar de x tiende a 1, voy a colocar t tiende a 0, y en lugar de x más 1, escribo t. Entonces me quedó este límite. Límite cuando t tiende a 0 de 1 sobre t, y esto multiplicado por el otro límite, pero el otro límite lo voy a evaluar directamente cuando x tiende a menos 1 porque no tiene indeterminación. Entonces me quedaría 3 por menos 1 menos 3 menos 1 sobre menos 1 menos 2. Y esto me da límite cuando t tiende a 0 de 1 sobre t multiplicado por menos 3 menos 1 sobre menos 1 menos 2. Eso me da menos 4 sobre menos 3, que eso sería 4 tercios, que es un valor positivo. Y recuerden que este límite es menos infinito cuando tiende por izquierda y más infinito cuando tiende por derecha. Por lo tanto, entonces podemos concluir que el límite cuando x tiende a menos 1 por izquierda de la función 3x menos 1 sobre x al cuadrado menos x menos 2 es igual al límite cuando t tiende a 0 por izquierda de 1 sobre t multiplicado por 4 tercios. Este límite por izquierda me da menos infinito multiplicado por 4 tercios me daría menos infinito. Y el límite cuando x tiende a 1 a menos 1, por derecha de 3x menos 1 sobre x al cuadrado menos x menos 2 es igual al límite cuando t tiende a 0 por derecha de 1 sobre t multiplicado por 4 tercios. Este límite es más infinito y si lo multiplico por 4 tercios, el resultado me queda también más infinito. Entonces, repitiendo el procedimiento para la otra, para x igual a 2, entonces vamos a calcular entonces la otra asíntota para x igual a 2.
Entonces calculamos el límite. Límite cuando x se aproxima a 2 de la función 3x menos 1 sobre x al cuadrado menos x menos 2. Lo que hago es factorizar el denominador 3x menos 1 sobre x menos 2 por x más 1, que era la factorización. Y recuerden que el 0 está aquí en este primer factor, por lo tanto voy a separar en dos límites. Límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre x menos 2 multiplicado por el límite cuando x tiende a 2 de 3x menos 1 sobre x más 1. El segundo límite no tiene indeterminación, lo evalúo directamente y el primer límite hago la sustitución t igual a x menos 2. Y sabemos que cuando x tiende a 2, t tiende a 0. Por lo tanto, entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar límite cuando t tiende a 0 de 1 sobre x menos 2, que valdría t, multiplicado por el otro límite. Pero en el otro límite lo evalúo directamente y me queda 3 por 2, 6, menos 1 sobre 2 más 1. Entonces lo que hice fue, en este primer límite, evaluar el x menos 2 por t, 1 sobre t, cuando t tiende a 0, y en el otro, como no tengo indeterminación, evalúo el x por 2, 3 por 2, 6 menos 1 sobre 2 más 1. Entonces, ¿esto qué nos queda? Nos queda el límite cuando t tiende a 0 de 1 sobre t multiplicado por 6 menos 1 es 5 y 2 más 1 es 3. Por lo tanto, queda multiplicado por 5 tercios. Y así, entonces, podemos concluir que tengo que calcular también los límites laterales para esta función. Entonces, así calculo límite cuando x tiende a 2 por el lado izquierdo de la función 3x menos 1 sobre x al cuadrado menos x menos 2 será igual al límite cuando t tiende a 0 de 1 sobre t y era multiplicado cuando tiende a 0 por la izquierda, perdón, multiplicado por 5 tercios. Este límite sabemos que nos da menos infinito y entonces nos queda menos infinito multiplicado por 5 tercios. El resultado es menos infinito. Ahora, el límite cuando x tiende a 2 por el lado derecho de 3x menos 1 sobre x al cuadrado menos x menos 2 es igual al límite cuando t tiende a 0 por la derecha de 1 sobre t multiplicado por 5 tercios. Y esto es más infinito por 5 tercios, que nos daría más infinito. Entonces sabemos que este límite nos da más infinito. Como estos límites nos dieron infinito, entonces sabemos que en x igual a menos 1 y en x igual a 2, la función tiene dos asíntotas verticales. Luego, la función 3x menos 1 sobre x al cuadrado menos x menos 2 tiene dos asíntotas verticales. ¿Quiénes son esas asíntotas verticales? Entonces la primera de ellas es x igual a menos 1 y la otra es x igual a 2. Recuerden que el punto de corte con el eje x es cuando la función vale 0. Ahora, para terminar, finalmente
vamos entonces a calcular los puntos de corte con los ejes coordenados. Entonces, finalmente, calculemos los puntos de corte con los ejes coordenados. Entonces, vamos primero con el eje X. El eje X es cuando la función vale 0. Entonces, ¿quién es la función? 3x menos 1 sobre x al cuadrado menos x menos 2 igual a 0. Esto es si solo si, pues el numerador es igual a 0, por lo tanto tenemos que x vale 1/3. O sea que sabemos que lo voy a llamar el punto P de coordenadas 1/3 para x, 0 para y, es el punto de intersección con el eje X. Y vamos a calcular también el punto de intersección con el eje Y. Entonces, para calcular el punto de intersección con el eje Y es calcular la función evaluada en 0. Entonces, vamos a calcular la función evaluada en 0. Entonces, ¿quién es la función? La función es 3x menos 1 sobre x cuadrado menos x menos 2. Voy a calcular f de 0. F de 0 sería 3 por 0 menos 1 sobre 0 al cuadrado menos 0 menos 2. Y eso nos daría 3 por 0, 0, menos 1 sobre, y abajo nos queda menos 2, por lo tanto nos da 1/2. Entonces el punto de corte con el eje Y es el punto Q de coordenadas 0 para X, 1/2 para Y. Entonces, para realizar el gráfico de esta función, voy a tener en cuenta estos puntos. Voy a hacerlo con GeoGebra. Entonces, ubiquemos primero los puntos de corte con el eje X, que es 1/3, 0. Entonces voy a colocarlo acá como el punto P de coordenadas 1/3, 0. Aquí tenemos el punto P y el punto Q de coordenadas 0,1/2. Aquí tenemos punto P y punto Q. Ahora voy a graficar las asíntotas verticales. Entonces tengo dos asíntotas verticales que son menos 1 y 2. Entonces grafico la asíntota vertical x igual a menos 1 y x igual a 2. Estas son las asíntotas verticales que las voy a pintar x igual menos 1, que las voy a pintar del mismo color. Las voy a colocar de color rojo, las dos asíntotas verticales. Y la asíntota horizontal que habíamos encontrado. La asíntota horizontal es y igual a 0. Entonces voy a graficar la asíntota horizontal y igual a 0, que es el eje X. Entonces esta la voy a colocar en color verde. Aquí tenemos la asíntota horizontal. Y entonces si nosotros graficamos la función, debe pasar por estos dos puntos, por el punto P, Q, y tiene que tener en cuenta que estas son asíntotas verticales y asíntotas
horizontal. Voy a graficar la función. La función era 3x menos 1 dividido entre x al cuadrado menos x menos 2. La voy a pintar de color azul. Y entonces aquí podemos observar que la recta en color verde es una asíntota horizontal para la función. Cuando x tiende a más infinito o a menos infinito, la función se aproxima a esa recta y las rectas verticales x igual menos 1 y x igual a 2 son asíntotas verticales donde cuando x tiende a menos 1 por el lado izquierdo, la función se va a menos infinito. Cuando x tiende a menos 1 por el lado izquierdo se va a menos infinito y cuando x tiende a menos 1 por el lado derecho se va a más infinito. Si me acerco a menos 1 por el lado derecho, la función se va hacia arriba, hacia más infinito. Lo mismo ocurre con x igual a 2. En x igual a 2 habíamos concluido que cuando tiende a 2 por izquierda a menos infinito, cuando tiende a 2 por derecha a más infinito. Cuando x tiende a 2 por izquierda a menos infinito, cuando tiende a 2 por derecha, la función crece a más infinito. Y esto pues nos corrobora todos los cálculos algebraicos que nosotros hicimos.